Bueno, les decía en la introducción del programa de hoy que vamos a empezar a ocuparnos un poco de todo lo que va quedando una vez que ha bajado un poco la tensión del conflicto entre autoconvocados y el gobierno de la provincia. Van quedando temas de debate, temas de discusión, pero queremos conocer un poco en detalles qué pasó en esa reunión entre legisladores de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados con delegados de los autoconvocados, que más o menos prendió una pequeña luz al final del túnel. Esto derivó, como todos conocemos, en una asamblea de los autoconvocados, donde más o menos, con posiciones un poco más intransigentes o no, el conflicto fue bajando un poco la espuma, los docentes empezaron a volver a las aulas, pero quedaron varios temas. Digamos, ¿cuál fue el compromiso? ¿Qué dice concretamente el acta acuerdo? ¿Cuánto ayudó que se haya vetado por parte del Ejecutivo de la provincia esos artículos de la denominada ley antipiquetes? ¿Y cuánto se va a poder recuperar de los días caídos concretamente? Uno de los actores principales que ha tenido esta última instancia del conflicto es el senador del departamento de Güemes, Ketty Rosso, es además intendente electo, y le vamos a agradecerte que esté con nosotros hoy día. Gracias por venir, Ketty. Gracias a usted, por favor, gracias a usted, a la producción y a la gente que nos está escuchando. Bueno, ¿qué pasó en esa reunión de autoconvocados? ¿Qué se logró ahí que empezó a descomprimirse el conflicto? Bueno, en primer lugar, fueron docentes autoconvocados que representaban a departamentos de la provincia, elegidos por los mismos docentes autoconvocados. Eran 8 representantes. La verdad, un muy buen diálogo, fue muy productivo porque además de escucharnos, nos entendimos. ¿En qué sentido? En que tanto ellos como nosotros desde la parte legislativa y ejecutiva sabemos que hay que trabajar en algo que es el sistema educativo en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Usted hizo referencia a algo importante, la recuperación de los días de clase o los contenidos. También la cuestión salarial, que no es menor, pero también otros temas que hacen justamente a la docencia en su conjunto. Por ejemplo, algo que yo siempre vengo repitiendo, que es el tema de la zonificación de la provincia en cuanto al sistema educativo. No es lo mismo dar clase en Salta Capital que dar en el interior, y a su vez no es lo mismo dar en Güemes, por así decirlo, que dar en Iruya, y no es lo mismo en Iruya pueblo que en los rodeos. A su vez también las designaciones, el tema de las horas cátedras que se deben dar, la división entre docentes de nivel primario, secundario y terciario. Una de las cuestiones que también se planteaban, y siempre digo, hay que hacer docencia desde donde estés, usted desde el periodismo, nosotros desde las legislaturas, ellos doblemente hacer docencia. ¿Por qué? Porque uno de los temas que pedían era de que el sistema educativo, cuando los docentes se jubilan en el ámbito de nivel inicial y primario, en las zonas de frontera se jubilan a determinada cantidad de edad, por ejemplo los 25 años de servicios, el cómputo es distinto a alguien que trabaja en capital. Pero en esos mismos lugares, el docente del nivel terciario y secundario no tiene el mismo régimen de jubilación. Entonces, bueno, uno de los puntos fue ese también. A ver, nosotros de hecho, ayer diputados, nosotros lo vamos a hacer mañana, vamos a sacar una declaración pidiéndole a los legisladores nacionales, porque también había que explicarle a ellos que la jubilación no depende de un senador o de un diputado provincial, depende de los legisladores nacionales en un trabajo conjunto. Entonces, las declaraciones que una vez hicimos nosotros el año pasado y el anteaño, ahora se las reiteramos, y a su vez también otros puntos que tienen que ver con códigos que tienen los docentes cuando cobran el recibo de sueldo, no se los liquidan de la misma manera a unos que a otros. ¿Por qué? ¿Y qué dice el Ejecutivo, qué dice el Ministerio de eso? No, porque bueno, justamente ahí está la diferencia entre nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. Y a su vez... Los docentes plantean que se unifique el criterio. En su momento, claro, porque en su momento recordaron ustedes que eran maestros
los que daban clase en la primaria, y profesores los del secundario. Hoy por hoy se reciben todos con el título de profesores. Entonces, a su vez, ¿qué es lo que decíamos? Nosotros no es que nos reunimos solamente, nos reunimos para ir a trabajar a posteriori. Ese posteriori va a ser el 26 de junio, cuando nos juntemos tanto los docentes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, nosotros, para ir dándole forma a esa reunión primera que tuvimos. Y firmamos, porque de pronto decían, pero nos quedamos con que vinimos, reunimos y nos vamos. No, vamos a hacer un acta, porque así como ustedes pedían cosas y el Ejecutivo ya les dio. A ver, para que la gente sepa, los docentes autoconvocados pedían que no se les descuenten los días. Pues bien, el Ejecutivo Provincial decidió no descontarles los días. Primera cuestión, que se cumplía de algo que se pedía. En segundo lugar, la recuperación de clases, o sea, de contenidos, para que la gente sepa. Se pidió algo, el Ejecutivo aceptó, y en el marco del año 2021, que también hubo un conflicto así, se había hecho un plan de recuperación. Bueno, los docentes autoconvocados ese día querían ese marco de recuperación, nos llevaron la documentación, se hizo, y hasta el día 16 de junio los docentes en todos los establecimientos educativos están presentando. Bien, ahora la pregunta es, cuando ustedes como legisladores consultan con especialistas en temas educativos, ¿es, digamos, posible la recuperación de los días caídos? Hay una cuestión... Lo que se perdió. Hay una cuestión que no hace falta consultarle a los especialistas. Los docentes y cualquier persona lo sabe, que hay algo que no vuelve, que es el tiempo. El tiempo no se lo recupera. ¿Qué es lo que el docente va a hacer? El docente, cuando comienza el periodo lectivo, hacen un PEI, un proyecto educativo institucional. Entonces, ese proyecto educativo institucional está marcado durante todo el periodo lectivo. ¿Qué es lo que ellos van a tomar? Contenidos más precisos. Simplemente eso. O sea, hay cosas que debemos decir las cosas como son. Vuelvo a repetir, el tiempo no vuelve. Los contenidos se van a comprimir. Se van a comprimir, exactamente. Que ya lo supieron hacer en el año 2021, como les digo. Y es algo que los docentes autoconvocados llevaron sus planillas, nos mostraron, y entonces... ¿Y los resultados cuáles fueron? Eso también. Y el resultado también va a variar de acuerdo a cada docente. ¿Por qué? Porque como en todos lados, hay docentes que obviamente vienen con alumnos con los cuales ya vienen trabajando años anteriores, entonces esa comprensión de contenidos le cuesta menos o más. Eso va a depender también de cada docente. Y también, en esto no es menor, el tema del compromiso institucional, en el sentido de que cada docente, obviamente, va a ver cómo los alumnos y él trabajan en base a lo que también se necesita desde la urgencia. Ahora, 2 o 3 preguntas surgen de esto. Sí. ¿Por qué esto que se discute con los autoconvocados no lo discuten los gremios? Un tema. Sí. Y creo que al que más escuché hablar de que los autoconvocados deberían constituirse en gremio o participar dentro de los gremios a los que cada uno pertenezca o hayan pertenecido, y si entienden que su posición es mayoritaria, ganarán las elecciones, conducirán los gremios o, en definitiva, pueden conformar perfectamente un nuevo gremio. Creo que de las personas a las que más le escuché decir, hagan o vayan a las elecciones o conformen un gremio. Y esto es lo que no se termina de entender porque, digamos, un marco de anarquía es muy difícil trabajar. Exactamente. Yo lo dije y se lo decía a los mismos autoconvocados ese día, en la Cámara Legislativa, en el Senado, lo dije año 2021, anteriormente, y ahora lo vuelvo a repetir. Y creo que en el diálogo que tienen que tener las personas, hay algo que no se llega a entender. No hay una comprensión. La sociedad no está comprendiendo qué es lo que pasa. Porque ya no es una cuestión económica, evidentemente. Hay otras cuestiones. Entonces, yo qué les decía ese día a los docentes autoconvocados, y que en parte coincidían con lo que yo les decía. Yo les digo, a ver, todos, o la mayoría de los que están acá, tienen que decirnos si pertenecen a algún gremio. Estamos en una Argentina donde tenemos representadores, somos nosotros los que representamos a la comunidad,
pero también la Constitución les permite a los trabajadores que los represente alguien, los gremios. Nadie los obliga a que estén agremiados. Uno se agremia a algún gremio porque tiene más simpatía que a otro. Ahora, si yo siento que no me representa, me tengo que desafiliar o tengo que participar. Son las dos opciones, no hay más. Ahora, cada uno de ellos tenían distintas opiniones y a su vez creo que ellos, las opiniones de ellos eran replicadas hacia el grupo de los autoconvocados. Ahora, ¿cuánto condimento político entienden ustedes que hay en esto, digamos? Porque hay un reclamo legítimo, indudablemente. Sí, por supuesto. Pero bueno, hay muchas opiniones respecto de la politización de este reclamo, de sectores que han intentado aprovechar esto. Yo creo que cada uno de los que estaban ahí, y se lo decía esa noche también, creo que cada uno de ustedes no pueden decir que acá no hay algo político. Todos, algún partido político considero que simpatizan, y no está mal eso. Lo que sí está mal es que algún partido político se meta de tal manera que maneje una situación que es educativa, es salarial y es social. Eso sí está mal. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto, vuelvo a repetir, alguno puede simpatizar más con unos o con otros, pero no nos tienen que llevar puesto la cuestión política. Porque vuelvo a repetirle, lo salarial ya está. El gobierno dijo, esto es lo que puedo pagar en estos tramos, y en agosto nos volvemos a sentar. ¿Por qué? Porque en agosto está la mesa paritaria y no queremos que vuelva a suceder lo que sucedió ahora. ¿Y cómo se evita eso? Y ahora, porque si esta gente desconoce los gremios, los que se tienen que sentar con el gobierno son los gremios, digamos, es lo que volvemos de nuevo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que le decíamos? Ahora en junio, cuando nos juntemos el 26, la idea es justamente que se trabaje en algo que ustedes como docentes, ya no digamos autoconvocados, docentes, vean que están trabajando y le están proponiendo luego al Estado o al Ejecutivo cuando se junten en las paritarias los gremios, porque ojo, nos guste o no nos guste, el gremio es el que los representa y el Ejecutivo no puede firmar un aumento con un autoconvocado, lo tienen que firmar con un gremio. Entonces, cuando se junten, digan, a ver, en base a lo que se trabajó en la mesa, con docentes, ya no le digamos autoconvocados, con docentes, los legisladores, el gobierno, a través de los distintos ministerios, se puede aumentar esto. Porque si no es como que vamos a ir viendo como sociedad, pero ¿qué es lo que quieren realmente? El aumento sí sabemos. Ahora, ¿hasta dónde es ese aumento y qué más hay? Porque hoy por hoy casi todos están en clase. Porque los otros reclamos, digamos, que hay independientemente de lo salarial, es un proceso. Exactamente. Todos estos ítems de los que hablábamos, el tema de las zonas desfavorables, que bueno, es un ítem, la zona desfavorable, pero aparentemente eso ha quedado y es una cuestión técnica desactualizado. Sí, claro. Que no va a depender exclusivamente. Ahora, hasta agosto, ¿cómo se va preparando este terreno, digamos? Ellos van trabajando y después se entregan. Ellos se llevaron un acta. Porque no le van a querer decir, a ver, nosotros vamos a trabajar con legisladores, con el gobierno, hasta agosto para ver cómo llegamos a la paritaria de agosto. En agosto va a decir, sí, pero lo negociamos nosotros, no los gremios. Y empezamos de nuevo. ¿Cómo se sale de eso? Nosotros ahora en agosto nos vamos a juntar y van a tener que venir los delegados que firmaron el acta, con los que hablamos. Ahora, ya si en la intimidad, digamos, por así, de los autoconvocados surgen otras cuestiones, y ya es un planteo que es... Claro, porque yo pienso... Te puede surgir, hasta agosto, digamos, quienes son los delegados dirán, no, este no es más nuestro delegado, lo cambiamos y entonces, no estamos de acuerdo con lo que se firmó, así, es la anarquía, ¿no? Exactamente, y eso socialmente no le hace bien. Y no le hace bien al sistema educativo, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos planteando en esa mesa, que la verdad fue una mesa muy buena porque se dialogaron muchos temas, hacía justamente hincapié en el sistema educativo en su conjunto. Y ya no hablamos si de gremio, de autoconvocados, del senador, el diputado, del sistema educativo. Entonces creo que si no se apuesta a un sistema educativo donde los gremios, los autoconvocados, los legisladores, el ejecutivo provincial trabajen como corresponde, vamos a tener esos problemas. Y vuelvo a repetir, la sociedad
nos va a decir, pero ¿y qué es lo que quieren? ¿O cuál es el problema? Son docentes, ¿dónde está la interpretación? ¿Se habló en esa mesa de la ley antipiquete? ¿Cómo? ¿Se habló en esa mesa de discusión? ¿Quedó algo en el acta de la ley antipiquetes? No quedó en acta, pero sí dijeron que obviamente no estaban de acuerdo y que se habían sentido molestos por esa ley, pero no era nada, no iba a quedar en un acta ni demás, porque obviamente a su vez el gobernador había hecho el veto parcial. Pero más allá de eso, ¿qué hay que hacer con esta ley? ¿Con esta ley o con esta temática de los cortes de ruta, de los cortes de calle? Para mí particularmente, constitucionalmente hay un derecho, que es el de la huelga, pero también hay un derecho que es el de transitar. Y por el otro lado, tanto el sistema judicial como el sistema a través del Ministerio de Seguridad tienen las herramientas que corresponden. Si no, ya en esta interacción que no llega a buen puerto, la sociedad está molesta por todo, porque el derecho tuyo también tiene un límite, que es donde también comienza el mío. Y a su vez, que a esto se le sume el tema de que muchas veces digan, bueno, pero en la marcha o en los cortes de ruta no eran todos docentes, sean o no docentes. Yo, ciudadano, pienso que el reclamo es de los docentes. Entonces digo, si esos docentes son los que están en aulas, por ahí es lo que molestaba. Ahora, pienso que son docentes que van por un aumento. Ahora, cuando hay otras clases de cortes de ruta, hay veces que hay gente que va y corta ruta y no sabes por qué cortan una ruta o una calle. Y eso lo vemos en todos los medios de comunicación. Sí. Entonces, además hay cortes de, 8 personas cortando una ruta y perjudicando a miles y miles de personas. Y creo que, vuelvo a repetir, nos falta tal vez ir en lo profundo, y en esta crisis no solo económica, hay una crisis más profunda, que es la crisis de los valores. Y en esa crisis de valores hay cosas que pasan netamente por uno, no por una ley o no por un ejecutivo o un legislativo, pasa por cada uno desde el lugar donde ocupamos. De pronto los medios de comunicación, la política, la sociedad en su conjunto, cada uno hace su análisis. Todo es valedero. Ahora, en el marco de la objetividad y en el marco de, obviamente, decir, che, yo formo parte de una sociedad y tengo que mirar a mi alrededor, ¿no? Creo que básicamente nos está faltando eso. No solo el sentido de la empatía, sino el sentido de saber mostrar, en este caso, a nuestra provincia de otra manera. Tenemos un gobernador que ha ganado las últimas elecciones por más del 40%. Entonces hay mucha gente que lo votó. No lo votó poca gente, lo votó mucha gente. Y lo votó evidentemente por una tarea de toda una comunidad. Y en esa comunidad se sintieron partes todos los miembros de la sociedad. Ahora, en este conflicto, también toda la parte de la sociedad se sintió activa de alguna manera. El que iba a la ruta, docente o no, el que cortaba la ruta, docente o no, el medio de comunicación que cubría esas marchas, el político que acompañaba un reclamo, pero decía hasta acá sí, hasta acá no, esto se puede, esto no se puede, estos son tiempos o no son tiempos, y la sociedad que miraba expectante como no me parece bien esto, acepto esto, y en el medio el sistema educativo. Bueno, el tema da para debatir y esperemos que haya un momento de debate para, digamos, buscar y que nos sinceremos soluciones a esto que... Sí, claro. Nos sinceremos, porque yo le decía esa noche, nos tenemos que sincerar, estuvimos de las 6 de la tarde hasta las 12 y algo de la noche, y nos sinceremos para bien de ustedes, para bien del sistema educativo. El sistema educativo en la Argentina, salteño, es muy bueno, da muy buenos resultados, se lo vio en muchísimos concursos y equipos de representantes salteños, pero tenemos que mostrar más y tenemos que aunar criterios desde las diferencias, llegar a aunar criterios por el sistema educativo. Gracias por venir, por senador, favor, muy amable, hasta cualquier momento. Seguimos enseguida todas las consecuencias que van quedando de esto, los temas gremiales, la anarquía, la inflación, es otro de los puntos en los que estaremos hablando en el día de hoy. Ya volvemos.